nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos... Hermanos y hermanas, gusto de saludarles nuevamente en este día jueves 5 de septiembre, agradeciendo al Señor el privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de escuela sabática. Bienvenido, bienvenida donde quiera se encuentren. Agradecemos su sintonía. Si está mirándonos en el canal 51.3 en la ciudad de San Antonio, Texas, Dios le bendiga. Gracias por hacer de este canal Advenimiento TV su canal favorito. Si está mirando el canal 57.10 en la ciudad de Houston y sus alrededores igualmente, le deseamos muchas bendiciones del Señor. Si también está mirando el canal 19.7 en la ciudad de Austin, gracias hermanos por escoger este canal para alimentar su vida espiritual. Y si nos ve en el canal 52.7 en la ciudad de Dallas, Texas y sus alrededores, le deseamos también toda la bendición del Señor. Y le invitamos para que venga a adorar a Dios con nosotros este sábado a la iglesia central de Irving, Texas, la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. La iglesia central, decimos, de las iglesias Advenimiento, porque es la iglesia que el Señor permitió que se levantara en esta ciudad de Dallas, allí en Irving, en el suburbio pegadito a Dallas, para que testificara por todo lo alto de este mensaje de verdad presente. Su servidor estará predicando este sábado a partir de las 11 de la mañana, aunque desde las 9 estaremos estudiando la Biblia con el repaso de la lección de escuela sabática. Así que le invitamos a usted que mire el canal 52.7, le invitamos para que venga a adorar a Dios con nosotros este próximo sábado en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, en el templo Irving Church, que es donde nosotros, la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, rentamos. Allí le esperamos a partir de las 9 de la mañana. Dios quiera que usted escuche este anuncio y usted también quiera obedecer al Señor para guardar el sábado y adorar a Dios con nosotros juntos este sábado que viene. Le esperamos. Queremos también, hermanos y hermanas, darles las gracias a todos por seguir apoyando el ministerio, por aportar diezmos, ofrendas y donaciones especiales aquí. En la pantalla están las maneras, tomen nota por si quieren ustedes este día ser fieles a Dios y mandar ese diezmo a este ministerio que proclame el mensaje de los Tres Ángeles en los 4 canales que he mencionado de televisión, y también atiende a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida de los Tres Ángeles. Gracias a los que apoyen hoy con los diezmos, las ofrendas o las donaciones especiales. Número para llamar 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para que desde el extranjero se unan también con nosotros en la proclamación de este mensaje. A todos que Dios les bendiga en la medida en que respondan a esta invitación. Denos un like a la transmisión de hoy, escriba un comentario, comparta con amigos, familiares o compañeros de trabajo, dígales que se suscriban al canal y que le den clic allí donde está la campanita para que reciban las notificaciones de los programas en vivo. Gracias a todos por ponerse ahora en sintonía y puedan también compartir. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma, para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre, nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida.
Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha, sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está, 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. Queremos pedir la bendición de Dios para el estudio de esta mañana, así que le invitamos a que se arrodille con nosotros o incline su rostro para orar. Gracias, Señor, le damos en esta hora por su santa palabra que nuevamente tenemos con nosotros para estudiarla, pidiéndole que nos dé sabiduría, pidiéndole que nos dé entendimiento, rogándole, Señor, que tengamos de ustedes el limpio entendimiento del cual el apóstol Pedro nos ha exhortado que tengamos en cuanto a la palabra suya. Le rogamos que este día podamos comprender el mensaje, podamos entender lo que usted nos enseña y lo pongamos por obra. Ayúdenos, Señor, este día en las diferentes actividades que vamos a hacer, en los trabajos. Ayúdenos a reflejar su carácter, pero sobre todo le rogamos que nos ayude en nuestras necesidades, problemas, enfermedades que podamos tener, que todo aquel que sufre, que todo aquel que tiene un pariente enfermo, que todo aquel que está angustiado, Señor, está desesperado, pueda recibir auxilio de usted y pueda sentirse este día que es atendido por su Padre Celestial. Gracias por el estudio de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las maneras de tener un entendimiento limpio, como ha sido la exhortación del apóstol Pedro, y que también fortalece la mente, es atesorando los mensajes que Dios nos da. Por eso el autor de la lección le pone al estudio de hoy, atesorando los mensajes para hoy. Cuando usted atesora la palabra de Dios en su mente, usted tiene en qué pensar, usted tiene en quién confiar. Usted busca poner en armonía esa palabra. Su servidor ha estado meditando en 2 versículos que se ha aprendido en estos días, porque estoy tratando de aprenderme un versículo cada día. Y los 2 versículos que me he aprendido en los 2 días que han pasado me han hecho pensar. El primero de ellos es el que está en Hebreos 12:6 y dice que el Señor al que ama disciplina y que azota a todo aquel que recibe por hijo. Y he estado analizando lo que Dios me quiere decir con ese versículo. Hermanos, la disciplina de Dios, el azote de Dios, son las cosas que Él no impide que uno experimente en la vida y que vienen a causar cierto dolor, que a manera de azote duelen y que a manera de disciplina castigan. Y uno no entiende por qué le está pasando aquello. Y uno dice, ¿por qué, Señor, no has impedido esto? ¿Por qué has permitido que pase esto? ¿Por qué no has hecho algo por detener esto? Y entonces uno
puede ver de que aún allí se está evidenciando el amor de Dios, porque dice que el Señor al que ama disciplina y que azota a todo aquel que recibe por hijo, porque está formando en ese hijo, en esa persona, el carácter que Él quiere que ese hijo desarrolle. Así que en las pruebas, en las dificultades, en los problemas, allí, hermanos, se mira cómo el Señor, por amor a nosotros, está permitiendo que pasemos por eso, para que salgamos brillantes como el oro. Lo que tenemos que hacer es tener fe, confiar y entender que no porque me está pasando eso, Dios me ha dejado de amar. Aún en medio de eso, el amor de Dios está ahí sobre mí. Y tener ese versículo en mi mente, aprendido mi ayuda para cuando algunas cosas me pasan, suceden a mi alrededor, o adversidades o cuestiones que yo no quería que pasaran, aparece ese versículo, viene a mi mente, que el Señor al que ama disciplina y que azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces yo digo, Dios me ama, como mi padre y mi madre me amaron. Bueno, en el caso mío solo fue mi madre, pero que aún en medio de ese amor me disciplinaban, porque estaban formándome. Hermanos, a veces nosotros no miramos en las pruebas, en los problemas, en las cosas difíciles que nos pasan, no miramos el amor de Dios. Solo vemos castigo, pero no vemos cuál es el propósito que tiene aquello. Otro versículo que me ha ayudado el atesorarlo en mi mente es aquel de Proverbios 3:21, que dice que hacer justicia y juicio a Jehová le agradan más que sacrificio. Hacer justicia y juicio agradan más a Jehová que sacrificio. Y me hace ver cómo el Señor no es que condene el sacrificio, sino que cuando se hace el sacrificio sin un cambio en la vida, sin una vida recta, sin una vida piadosa, sin una vida temerosa de Dios, sin una vida de consagración, ese sacrificio no vale de nada. Eso es nada más las formas de la religión. Y el pueblo de Israel tristemente había caído muchas veces en eso. Sacrificaba corderos todos los días. Traían corderos como sus sustitutos, los mataban y ofrecían esos sacrificios, pero su vida seguía igual. Y entonces viene el sabio y dice, hacer justicia y juicio agradan más a Jehová que el sacrificio. Es decir, hacerlo recto, hacerlo justo, vivir de una manera piadosa, vivir de una manera temerosa, vivir de una manera que le agrada a Dios, le agrada más al Señor que el solo hacer sacrificios. Entonces eso me hace, al atesorar ese texto, me hace pensar en la importancia que tiene de ser consecuentes con lo que profeso ser y lo que realmente soy o lo que hago. Entonces, atesorar los mensajes de la palabra tienen una bendición. Y yo quiero animarle a que aprendamos un versículo cada día de la palabra de Dios, que lo memoricemos, que nos aprendamos un versículo cada día. Y el Espíritu Santo, cuando necesitemos ese versículo, lo traerá a la memoria. Cuando venga una situación difícil, cuando estemos en alguna, no sé, una corte, ante un juez, alguna situación, hermano, lo que sea, el Señor traerá ese versículo porque lo ha prometido. El Espíritu Santo va a recordar, dice, lo que uno haya memorizado, lo que uno haya asimilado. Así que hay que atesorar los mensajes para hoy de la palabra de Dios, como también del don de profecía. Porque ayer mirábamos que el don de profecía es algo que Dios ha dado y que no deberíamos debilitar nuestra fe en ello, sino más bien fortalecernos. Por eso el autor de la lección dice
que por qué es vital obedecer los testimonios que Dios envía a su pueblo por medio del espíritu de profecía, particularmente en estos últimos días. ¿Por qué es vital obedecer los testimonios que Dios envía a su pueblo por medio del espíritu de profecía? ¿Por qué es vital atesorar esos testimonios, esos consejos? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 29, versículo 18, lo siguiente: sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que, ¿por qué es vital obedecer los testimonios de Dios que Él envía a su pueblo por medio del espíritu de profecía, particularmente en estos últimos días? ¿Por qué es vital? Porque si nosotros no obedecemos esos testimonios que los profetas nos dan, entonces dice, nos desenfrenamos, nos disipamos. ¿Por qué un pueblo se desenfrena sin profecía, hermanos? ¿Por qué? Porque no está escuchando la voz de Dios, que manda a través del don de profecía, que envía a través del profeta. Se separa de Dios ese pueblo. Un pueblo que no oye la voz de Dios a través del don de profecía se desenfrena, hace lo que le da la gana, no hace lo que es recto delante de Dios. Porque hay tanto cristiano que anda viviendo de una manera desenfrenada. Porque hay tanto cristiano que anda haciendo lo que quiere en su vida llevando el nombre de Cristo. ¿Por qué las iglesias inclusive se han descarriado, hermanos? Porque hay iglesias que se han descarriado de la fe verdadera. Porque no han escuchado la voz de Dios a través del don de profecía. Un pueblo sin profecía se desenfrena, se disipa, no sé, hermanos, se revela, cae en la apostasía. Por eso es importante atender la voz de Dios a través del don de profecía para no desenfrenarse uno en la vida cristiana. Pero el libro de Oseas nos dice cómo esto debemos atenderlo, porque el Señor es el que está mostrándose a través de ese profeta. Dice Oseas 12, versículo 13. Por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que la misión del profeta es guardar, es cuidar, es hacer que ese pueblo no se descarríe, no se desenfrene. Y cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo por medio de un profeta. Y por medio de ese profeta lo cuidó en el desierto. Y ese profeta fue Moisés. Aquí es una referencia a Moisés. Jehová hizo subir a Israel de Egipto por un profeta llamado Moisés, y por un profeta fue guardado. Al Señor siempre le gusta asignarle a su pueblo un profeta para que lo cuide, para que lo guarde, para que lo acompañe. Y a través de ese profeta Dios le va hablando al pueblo, Dios le va amonestando, Dios le va diciendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. ¿Y qué pasó, hermanos, con el pueblo de Israel cuando no quisieron oír la voz del profeta? ¿Qué pasó con Israel? Caía en el desenfreno, caía en la rebelión, caía en la apostasía. ¿Y qué recibía a cambio? Tremendas reprensiones, inclusive la muerte, por no oír la voz del profeta, la voz del mensajero que Dios asignaba a su pueblo. Por eso, con tanta razón, en 2 Crónicas 20:20, encontramos aquí unas palabras que bien las podemos aplicar a nuestra vida. Dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros.
creed en sus profetas y seréis prosperados. Así que, hermanos, la prosperidad del pueblo de Israel, la prosperidad del pueblo judío, radicaba en creer en los mensajes dados por los profetas. Ahí estaba la prosperidad, en oír, en obedecer la voz del don de profecía. El que crea en Dios, dijo Josafat, este estará seguro. Pero el que crea a sus profetas va a ser prosperado. Entonces, hermanos, es vital obedecer los testimonios que Dios envía a su pueblo por medio del Espíritu de profecía, porque de otra manera nos desenfrenamos, de otra manera no hay quien nos cuide y de otra manera no hay prosperidad. El Señor ha dado el don de profecía para nuestro bien, para que seamos guardados de caer en el pecado y para que prosperemos en nuestra vida espiritual. Esos mensajes que nos dé el Señor en las Escrituras, en los testimonios de los profetas y en el testimonio de Jesucristo dado para este tiempo a través del Espíritu de profecía por medio de la mensajera del Señor Elena White, esos mensajes hay que atesorarlos, no hay que rechazarlos, porque si no los atesoramos, nos vamos a desenfrenar, no va a haber quien nos guarde y no prosperaremos espiritualmente. Así que vale la pena atesorar el mensaje de Dios para nosotros este día. Dice así el don de profecía. El Señor pide una renovación del testimonio directo dado en lo pasado. Pide una renovación de la vida espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han estado largo tiempo entorpecidas, pero debe haber una resurrección de la muerte aparente. Por oración y confesión de pecados, debemos aparejar el camino del Rey. Mientras lo hagamos, el poder del Espíritu bajará sobre nosotros. Necesitamos la energía de Pentecostés y esta vendrá porque el Señor ha prometido enviar su Espíritu como poder conquistador. ¿Quién está hablando aquí? La hermana Elena White, mensajera del Señor o profetisa de Dios para este tiempo del fin. ¿Dónde lo dice? En el libro Obreros Evangélicos, páginas 322 y 323. ¿Qué es lo que está diciendo? Que renovemos el testimonio directo dado en lo pasado, que renovemos la vida espiritual, que las energías que han estado entorpecidas se resuciten de la muerte aparente y que aparejemos así de esa manera el camino del Rey para que el Espíritu Santo baje y, hermanos, estemos preparados. Necesitamos renovar el testimonio directo dado en lo pasado. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos que los testimonios que la mensajera del Señor Dios le dio para el pueblo adventista, que de 1844 para acá y en sus días recibió, necesitamos renovarlos ahora para nuestro beneficio, para que nos sirvan a nosotros también. Debemos hacerlo porque, hermanos, lamentablemente, las energías de muchos de nosotros, las energías espirituales, se han entorpecido y estamos muertos espiritualmente. Necesitamos reavivarnos, necesitamos resucitar, necesitamos, hermanos, aparejar el camino del Rey, que es Cristo Jesús. Hay que orar, hay que confesar nuestros pecados, hay que pedir a Dios que nos invista de poder del Espíritu Santo para que, hermanos, podamos nosotros ser ahora instrumentos del Señor y poder de esa manera llevar adelante la misión. Dice, nos confrontan tiempos peligrosos. Todo aquel que tenga un conocimiento de la verdad debe despertarse y colocarse en cuerpo, alma y espíritu bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos está siguiendo. Debemos estar bien despiertos en guardia contra él. Debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos seguir las indicaciones dadas por medio del Espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo
Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. ¿Qué le parece, hermanos? Los tiempos que vivimos no son fáciles. Son tiempos de peligro. Es un tiempo para estar despiertos espiritualmente. Es un tiempo, hermanos, para estar alertas porque el enemigo, dice, nos está siguiendo. Sí, el apóstol Pedro dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que estar despiertos. Y la manera de estar despiertos es seguir las indicaciones dadas por el espíritu de profecía. Por esto es que es necesario leer el espíritu de profecía. En el espíritu de profecía usted va a encontrar un freno a muchas cosas malas que está haciendo, a planes que usted está haciendo. En el espíritu de profecía usted va a encontrar advertencias para que no siga adelante con esos planes porque hay algo ahí que no está bien. En decisiones que usted quiere hacer de comprar o vender, va a encontrar en el espíritu de profecía consejos que le van a decir, no es tiempo de hacer esto, no es bueno hacerlo. Estos problemas trae eso. Y usted, mire, se va a frenar. Necesitamos, hermanos, en este tiempo oír la voz de Dios a través del espíritu de profecía. Eso, dice, nos va a ayudar. Y sobre todo, nos va a salvar de aceptar fuertes engaños. Porque muchos andan con falsas doctrinas, tratando de engañar. Dice, Dios nos ha hablado mediante su palabra. Nos ha hablado por medio de los testimonios dados a la iglesia y por medio de los libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar ahora. Sí, Dios habla a través de la Biblia y a través de los libros del Espíritu de Profecía, que son los que usamos aquí todos los días. Ay, por lo menos aquí estamos leyendo un libro, Obreros Evangélicos, donde Elena White está diciendo, la Biblia y los escritos, Dios habla a través de ellos. Dios aclara nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar ahora la podemos entender y conocer en la Biblia y en los libros. Deben oírse, dice, las amonestaciones que han sido dadas renglón tras renglón, precepto tras precepto. Si las pasamos por alto, ¿qué excusa podremos presentar? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el profeta. Pero no le faltó el conocimiento porque no estuviera a su disposición, sino porque el pueblo no quiso el conocimiento. En la Biblia y el espíritu de profecía está el conocimiento. Si tan solo dedicamos tiempo a leer ambas fuentes de inspiración, usted, hermano, no va a ser destruido. Porque tendrá el discernimiento, tendrá el conocimiento correcto y si renglón tras renglón usted oye las amonestaciones, usted entonces va a ser bendecido. Pero si no quiere hacerlo, si usted pasa por alto eso, ¿qué excusa le va a poder dar a Dios? Si tuvo a la mano el conocimiento. En el teléfono, mire, así como ha bajado la aplicación del Facebook, así como ha bajado la aplicación del Instagram, así como ha bajado la aplicación de X o X, como ha bajado la aplicación del YouTube, así también ahí está la aplicación de Ellen G. White. Hay también aplicaciones que contienen la Biblia. Bájenlas, lea todos los días la Biblia, apréndase un versículo todos los días y lea una cita del Espíritu de Profecía todos los días. Y busque practicar eso, busque ponerlo por obra y verá. Verá si usted no va a estar bien armado espiritualmente, verá si usted no va a estar despierto, verá si usted no va a estar muy alerta para poder así discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, ruego a los que trabajan para Dios, que no acepten lo espurio por verdadero, no se ponga ningún raciocinio humano en lugar de la verdad santificada. Cristo está aguardando para encender fe y amor en los corazones de su pueblo. No reciban las teorías erróneas, sino la aprobación del pueblo que debe estar firme en la palabra de la verdad eterna. Tuve que ponerle el sino allí,
después de teorías erróneas, porque si no, no tendría sentido la lectura. Así que no reciban las teorías erróneas, sino la aprobación del pueblo que debe estar firme en la plataforma de la verdad eterna. Dios nos pide que retengamos firmemente los principios fundamentales que se basan en la autoridad indubitable. ¿Escuchó? Que retengamos firmemente los principios fundamentales que se basan en autoridad indubitable. Retener, atesorar. Eso es lo que el Señor nos invita a que hagamos de la verdad, tanto bíblica como del espíritu de profecía. Hermanos, no aceptemos lo espurio, es decir, lo falso por verdad. No pongamos el raciocinio humano en lugar de la verdad santificadora. No, hermanos. Apeguémonos a lo que está escrito, aceptemos lo que está escrito, recibamos lo que Dios ha mandado a través del don de profecía y así seremos prosperados en todo. Seremos prosperados en la parte que tiene que ver con lo espiritual y lo mejor de todo, hermanos, es que no nos desenfrenaremos y andaremos rectos delante de Dios. Quisiera usted que oráramos hoy, primero para que usted sienta deseo de leer la Biblia y también de leer el Espíritu de Profecía. Quisiera que oráramos hoy para que lo que usted lea quede atesorado en su vida y le sirva para no desenfrenarse, para más bien ser guardado de caer en la apostasía y de ser un cristiano prosperado en su vida. Quisiera que oráramos por eso. Vamos a orar. Amante Dios, tú has estado mandando mensaje tras mensaje desde hace muchos años a tu pueblo. Pero en este tiempo del fin, nos estás mandando de una manera urgente dichos mensajes. Esos vienen directamente de tu palabra como también del don de profecía. Pero muchos de nosotros los hemos pasado por alto y por eso no han hecho efecto en nuestra vida. Y hemos caído en el desenfreno, hemos caído en la desobediencia, hemos caído en el pecado. Perdónanos, Señor. Pero también queremos decirte en este momento, no solo que nos perdones, sino que también nos ayudes para que tengamos hambre de tu palabra, hambre de leer también el espíritu de profecía y de atesorar en nuestro corazón lo que leamos y lo pongamos en práctica. Ayúdenos, Señor, a venir a su palabra todos los días, a venir al espíritu de profecía todos los días y de esa manera ser guardados, no desenfrenarnos en el pecado y más bien ser prosperados espiritualmente. Ayúdenos a que pongamos por obra lo que estudiamos. Ayúdenos a renovar nuestra vida espiritual, a despertar a través de la lectura de la Biblia y del don de profecía. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada sábado